por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esas palabras las expresó el apóstol Pablo, hablando de la condición de la humanidad caída. El ser humano fue creado de una manera perfecta. El ser humano nació de las manos, surgió de las manos del Creador, santo, sin mancha, sin contaminación. Pero las decisiones erradas llevaron al ser humano a caer en la condenación del pecado. Todos nosotros heredamos las tendencias al mal. Condición pecaminosa que cada uno de los seres humanos tenemos, hizo necesario que viniese alguien para libertarnos de la esclavitud del pecado. Cuando Dios creó al ser humano, le dijo a Adán y a Eva: de todos los árboles del huerto pueden ustedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. Eva comenzó a entablar una conversación peligrosa con Satanás. Y empezó a decirle Satanás a Eva: mira, Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Y Eva le dice: no, Dios nos ha dicho simplemente que podemos comer de todos, pero de este no, ni siquiera tocarle, para que no muramos. Y así que el enemigo le dice: no es cierto, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis conocedores del bien y el mal, así como Dios. Seréis como Dios. Y dice el texto bíblico que a Eva le pareció que este árbol era bueno, que era agradable para alcanzar sabiduría. ¿Saben lo que pasó? Realmente lo que pasa es que Eva comienza a desconectarse de Dios. Su mente, su corazón comienza a desligarse de Dios. Ya no comienza a ver a Dios como alguien tan bueno, sino que más bien comienza a ver a Dios como un envidioso, alguien que no quiere que ella disfrute en su totalidad. Así que quiere experimentar algo más. Quiere llegar a ser como Dios, no en el carácter de Dios, sino alcanzar la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Es decir, no quiere ser una criatura. Y bueno, entonces dice que decide tomar del fruto. Pero cuando toma del fruto y luego lo da a su esposo, entonces comienza a sentir los efectos del pecado. El pecado fue una decisión que Adán y Eva tomaron. La decisión de separarse emocionalmente y de la obediencia a Dios. El ser humano, por generaciones, ha venido con la tendencia a separarse de Dios. Por eso cuando se habla del plan de redención que Cristo vino para materializar en este mundo, el apóstol Pablo dice: y Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Reconciliar al hombre con Dios es la tarea de Cristo Jesús. Jesús vino para mostrarnos al Padre Celestial, para mostrar los planes que Dios tiene para nosotros, para mostrar el amor de Dios hacia nosotros y cómo Dios estuvo dispuesto a sacrificarse, a enviar a su Hijo único. Cómo Jesús se ofrece para salvación de nuestros pecados. Y por eso, hablando a los judíos que estaban reunidos allí en el sermón de Pedro, Pedro les dice: mira, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hablando de Jesús. Jesús es el medio provisto por el cielo para que usted y yo podamos acceder a la salvación. El mismo Jesús lo dijo, hablándole a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es que esto es muy importante, porque Nicodemo no comprendía cómo era que podía llegar a la salvación. Nicodemo creía que por él ser un judío, que por él ser un principal de la sinagoga de los judíos o de la dirigencia judía, entonces él tenía asegurada la salvación. Y muchas personas hoy también quizá creen que por tener una herencia religiosa, por tener algún familiar religioso o por portarse bien de alguna manera, entonces
puede acceder a la salvación. Pero Jesús dijo que solamente es salvo aquel que cree en Cristo Jesús y que le acepta como su Señor y Salvador. Nicodemo dice, ¿cómo puede suceder esto? ¿Cómo puede ser esto? Y Jesús le responde con una ilustración del Antiguo Testamento. Jesús le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué había sucedido en el desierto? En el desierto había sucedido que el pueblo de Israel se había rebelado. Y entonces el Señor retiró su protección, y las serpientes comenzaron a morder a los israelitas, y los israelitas comenzaron a morir. Y cuando los israelitas comenzaron a morir, entonces comenzaron a clamarle a Moisés y decirle, mira, nosotros hemos pecado, habla con Dios, habla por nosotros a Dios y dígale que nos perdone. Y Moisés fue y habló con el Señor. Le dijo, Señor, mira, el pueblo está arrepentido. El pueblo reconoce que ha pecado. Y Dios le dijo, mira, te voy a dar una solución. Haz una serpiente de bronce, ponla sobre un asta y levántala en medio del campamento. Y cuando una persona sea mordida por la serpiente, entonces debe ir hasta la serpiente y mirarla, y todo el que vea la serpiente vivirá. Y así lo hizo Moisés. Y entonces muchos se salvaron. Ustedes noten algo. Dios no quitó las serpientes, pero Dios proveyó una solución para la mordedura de las serpientes. Y así estamos en el mundo hoy. Dios no ha exterminado el pecado. El pecado sigue activo, sigue mordiendo a los seres humanos, pero Dios proveyó una solución, y es una solución única. Cristo Jesús fue levantado en la cruz del Calvario para que usted y yo aceptemos la salvación que Él nos ofrece. Y saben, es algo interesante porque la gente debía venir a ver la serpiente para ser sana. Una persona podría quedarse allí revolcándose en el dolor y diciendo, Señor, sálveme, aquí donde estoy, usted me tiene que salvar, yo creo en ti, yo confío en ti. Pero esa no iba a ser la solución. La solución era que tenía que venir entonces y ver la serpiente. Lo mismo sucede hoy en día. El pecado ha mordido a todos los seres humanos, pero Dios ha dado una solución. Y nadie puede quedarse estático donde está y decir, yo me he portado bien, yo soy buena gente, yo soy hijo de aquel religioso, y esta es la solución para mi pecado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dijo Jesús, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Jesús complementó esto cuando dio su misión. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, pero el que no creyere será condenado. Jesús es la solución para nosotros. Jesús es la solución para el problema de la humanidad. Y el apóstol Pablo dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero que gracias a Cristo Jesús y gracias al sacrificio, el Señor ahora nos ha justificado, y gracias al sacrificio de Jesús podemos ser adoptados por Cristo Jesús como sus hijos amados, y gracias al sacrificio de Jesús podemos entonces nosotros entrar nuevamente en plenitud con Él y convertirnos en agentes de reconciliación entre los hombres y Dios. ¿Aceptarás tú el llamado de Cristo Jesús? Yo te invito para que abraces la salvación que Jesús te ofrece.